Hola, buenos días. Buen día, Inge. Bien. Eh, con la anterior clase estábamos resolviendo un ejercicio, me parece, creo que sí. Terminamos de resolver ese ejercicio. Eh, bueno, estamos resolviendo este problema. Una masa que pesa 4,9 newtons se une a un resorte de 1,5 metros de largo en equilibrio. El resorte mide 2,48 metros. Si al inicio la masa se libera desde el reposo en un punto a 0,5 metros arriba de la posición de equilibrio, encuentre la ecuación de movimiento, ¿no? Si se sabe que el medio circundante ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea. Ok. Ujú. Entonces, lo primero que hicimos fue encontrar la constante del resorte. Y la constante del resorte, recuerden que el resorte inicialmente mide 1,5 metros, colocando la masa hasta llegar al punto de equilibrio, ese resorte se alarga a una cantidad S, de manera que la longitud del resorte es de 2,48, entonces la cantidad que se alarga es 2,48 menos 1,5, o sea, 0,98. Como, como es la posición de equilibrio, tenemos que el peso debe de ser igual a la constante del resorte por la cantidad del alargamiento, ¿no? Y de ahí hemos encontrado la constante del resorte, que hemos usado 5. Después íbamos a necesitar la masa, porque, bueno, en la ecuación de movimiento hemos visto que necesitamos la masa. Entonces, de ahí hemos hallado la masa también. Entonces, recordando qué ecuación tiene que satisfacer la ecuación de movimiento, era masa por la aceleración, que eso está dado por la segunda derivada de x con respecto del tiempo, más aquí nos dice que la resistencia o la fuerza de amortiguamiento es numéricamente igual a la velocidad instantánea. Por eso esto de aquí, más la constante de resorte por x, igual a 0. Ahora dice que la masa se libera a 0,5 metros arriba de la posición de equilibrio. Como estamos contando para abajo positivo y para arriba negativo, entonces como dice arriba del punto de la posición de equilibrio, entonces x en 0 es menos 0,5, ¿no? Y dice que se libera de la posición de equilibrio, eso significa que la derivada en 0 es 0. Entonces, para encontrar la ecuación de movimiento, debemos resolver esta ecuación diferencial con esos valores iniciales. Inge, disculpe, ¿y de dónde sacamos el coeficiente de x, el valor de 5? Ah, es la constante del resorte. La constante del resorte. ¿Recuerdas que, bueno, la ecuación es la masa por la segunda derivada de x con respecto del tiempo, más la constante de amortiguamiento por la derivada de x con respecto del tiempo, más la constante del resorte por x, igual a 0. Eso de aquí. La ecuación era esta. Hemos visto masa por la aceleración que está dado por esto, más la constante de amortiguamiento por la derivada de x con respecto del tiempo, más la constante de resorte por x igual a 0. Y aquí hemos hallado que la constante del resorte es 5. Y por eso es 5. Bueno, entonces tenemos que resolver esta ecuación de nada. Tenemos que resolver esta ecuación diferencial con esos valores iniciales. Para resolver esta ecuación diferencial, ya que es una
ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes, debemos encontrar las raíces de la ecuación característica. La ecuación característica de esa ecuación diferencial es 0,5m cuadrado más m más 5 igual a 0. De ahí obtenemos entonces multiplicando por, o dividiendo por 0,5, obtenemos m cuadrado más 2m más 10 igual a 0. Y por la fórmula podemos hallar m. M entonces es menos 2, más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4, menos 4 por 10 por 1, o sea, menos 40 sobre 2. Entonces aquí me da raíz de menos 36. La raíz de menos 36 es 6, sí. Sí, y luego dividiendo entre 2, aquí me da 3i, entonces, ¿no? Sí, ¿no? De aquí va a dar 6i, al dividir entre 2, 3i. Bueno, entonces ya tenemos las raíces, entonces la solución general de esa ecuación es x de t igual a una constante por e elevado a la parte real, que es menos 1 por x, por el coseno de la parte imaginaria por x. Y también aparece eh, ok, ahora necesitamos una solución que satisfaga estas dos condiciones, ¿no? Entonces, para eso voy a necesitar la derivada. Entonces, hallando la derivada. Bueno, esto de aquí se puede escribir como e a la menos x, e1 coseno, sí, coseno de 3x, más e2 seno de 3x. Entonces, derivando eso por la regla del producto, me da menos e a la menos x más e a la menos x, la derivada del segundo factor, ahí me da menos 13,1 seno de 3x, más 13,2 eh, coseno de 3x. Ok, bueno, aquí podemos acomodar las cosas. Y aquí entonces podría factorizar e a la menos x. eh, y lo que acompaña a coseno de 3x de la primera parte es menos c1. Y en la segunda parte es 13,2. S2. S2.
y lo que acompaña a seno de 3x. La primera parte es menos C2 y de la segunda parte menos 3C1. Bueno, bueno, entonces necesitamos que x en 0 sea menos 0,5. X en 0 igual a, por una parte x en 0 es e a la menos 0 por C1 coseno de 3 por 0 más C2 seno de 3 por 0. Y eso queremos que sea menos 0,5. De aquí obtenemos que, bueno, seno de 0 es 0, coseno de 0 vale 1, así que me queda que C1 debe de ser menos 0,5. Necesitamos que la derivada en 0 sea 0. Entonces la derivada, aquí arriba lo tenemos, es e a la menos 0 por menos C1 más 3C2 por el coseno de 3 por 0 más menos 3C1 menos C2 por el seno de 3 por 0. Eso queremos que sea 0. Entonces de ahí obtenemos, como seno de 0 es 0 y coseno de 0 vale 1, e a la 0 vale 1, me queda menos C1 más 3C2 igual a 0. Entonces de aquí obtenemos que C2 debe de ser eh, un tercio de C1. ¿No? Un tercio de menos 0,5. Y esto es un sexto. Okay. Menos un sexto. Ok, entonces la ecuación de movimiento es x de t igual a C1 vale menos 0,5. Bueno, menos 0,5 es un medio. Del coseno es a la menos e. Aquí me estoy equivocando, ¿no? La variable está mal. Aquí es t. La variable independiente que es t, no x.
E a la menos t por C1 que vale menos 1/2 por el coseno de 3t más C2 que vale 1/6 por el seno de 3t. Entonces, esa es la ecuación de movimiento. ¿Tienen preguntas sobre esto? No, no sé. Ok, gracias. Bueno, hasta aquí hemos visto aplicaciones de o problemas de masa resorte, donde aparece una fuerza de amortiguamiento y ninguna otra fuerza más aparte del peso y el peso y la fuerza de restauramiento, ¿no? Se llamaba así. La fuerza de, no sé cómo se llama. Pero podrían aparecer otro tipo de fuerzas externas. En este problema podríamos considerar, por ejemplo, tenemos aquí, eh, aquí nos piden interpretar este problema como un problema como la ecuación diferencial que la ecuación de movimiento de un problema de masa resorte debería de satisfacer. Entonces, recordando que, ¿cómo era la ecuación de movimiento? La ecuación de movimiento es masa por la segunda derivada de x con respecto del tiempo, eh, más la constante de amortiguamiento por la derivada de x con respecto del tiempo, más la constante del resorte por x. Esto igual a 0 si es que no existen otras fuerzas más. Si existiera una fuerza externa, entonces aquí aparece la fuerza externa, que la fuerza externa va en favor del movimiento, más F de t. Entonces, como aquí no es 0, entonces tenemos una fuerza externa, ¿no? Entonces, podemos interpretar esto de esta manera. Podemos interpretar la ecuación diferencial que un problema de masa resorte debe satisfacer. Donde la masa es un quinto kilogramo, un quinto de kilogramo. La constante de amortiguamiento 1,2 de que
kilogramos por segundo, me parece, ¿no? Tiene que ser la medida de la constante de amortiguamiento. La constante del resorte 2. La constante del resorte es en newton sobre metro, ¿no? Y una fuerza externa 5 coseno de 4t, que depende del tiempo, donde la masa es liberada como tenemos que x en 0 es un medio, entonces la masa es liberada un medio por debajo de la posición de equilibrio, ¿no? Un medio metros, un medio metros, o sea, 0,5 metros, por debajo de la posición de equilibrio. Como la derivada en 0 es 0, entonces la masa es liberada desde el equilibrio. Como la velocidad en 0 es 0, ¿no? Bueno, y si nos pidieran resolver o encontrar la ecuación de movimiento, eh, resolvemos por los métodos que sabemos, ¿no? Primero tenemos que resolver la ecuación homogénea asociada, eh, o sea, esto igual a 0, para eso necesito la ecuación característica, las raíces, y con eso encuentro entonces la solución general de la ecuación homogénea asociada. Luego tengo que buscar una solución particular. Para eso puedo usar coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Encuentro la solución particular, puedo dar entonces la solución general de esta ecuación y después debo de buscar dentro de esas soluciones una que satisfaga que x en 0 es un medio y la derivada en 0 vale 0. Y con eso encontraría la ecuación de movimiento de ese problema. Bueno, pero aquí solo nos han pedido interpretar. ¿Tienen preguntas sobre esto? Bueno, recuerden que en esta unidad, bueno, con eso terminamos la unidad 2. En esta unidad hemos resuelto problemas, bueno, casi, eh, entre otras cosas, a lo que más nos hemos dedicado es a resolver ecuaciones de orden superior con coeficientes constantes y con coeficientes constantes. Ecuaciones lineales con coeficientes constantes. Y los métodos que usábamos casi siempre eran útiles cuando, estos, cuando esa función era continua, ¿no? Porque necesitábamos que todos los coeficientes de las derivadas y el coeficiente que aparece aquí, o esta función que aparece aquí, sean continuos, para que funcione toda la maquinaria que hemos usado. Pero en aplicaciones resultan aparecer algunas funciones que no son continuas. Entonces, los métodos que hemos visto hasta ahora no son útiles. Bueno, podríamos ajustar un poco el método, resolver el problema por partes y luego ir pegando las soluciones. Pero eso tomaría mucho tiempo. Ahora en la unidad 3 vamos a ver un nuevo método para resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, donde aquí podría aparecer una función no continua, pero no cualquier función continua, no continua, sino tiene que ser una función no continua con un buen comportamiento.
Vamos a ver qué buen comportamiento tiene que tener esa función de aquí. Y vamos a resolver no solo, bueno, vamos a resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes o con condiciones iniciales solamente. Ese método solo sirve para cuando tenemos condiciones iniciales. Ese nuevo método se llama la transformada de Laplace. Entonces vamos a hablar hoy de la transformada de Laplace. Bueno, con la transformada de Laplace también vamos a lograr resolver eh, casi los mismos problemas que teníamos, pero de otra manera. Entonces, principalmente vamos a resolver problemas que sean una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Aquí esta función no necesariamente continua, pero tampoco puede ser una función que no sea continua cualquiera, sino que tiene que tener un buen comportamiento. Más adelante vamos a ver qué buen comportamiento es ese, con condiciones iniciales. Lo que vamos a hacer en este caso es usar la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una función de funciones. O sea, que se denota de esa manera, que vamos a definir más adelante. Esto transforma a una función en otra función. Entonces, eso de aquí me da otra función. Vamos a ver que con las condiciones iniciales, las derivadas se van a poder escribir en función de estos valores y las condiciones iniciales. Entonces va a aparecer aquí algún valor, esto y las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales. Todas las derivadas. De alguna manera. Bueno, entonces, si tenemos la ecuación diferencial de ese tipo, una constante por una constante por la segunda derivada de y más otra constante por la primera derivada más c por y igual a f de t. Ahí vamos a ver que la transformada de Laplace se puede conseguir para funciones que no necesariamente son continuas y necesitamos condiciones iniciales siempre. Casi siempre vamos a poner las condiciones iniciales en cero, aunque esto no... bueno, porque esto siempre se puede hacer. Con un cambio de variable siempre podemos llevar las condiciones iniciales a cero. Entonces aquí vamos a aplicar la transformada de Laplace y vamos a usar propiedades útiles de la transformada de Laplace. Algunas de las transformadas que ya han visto son la derivada también. Bueno, solo que la integral no tanto, ¿no? Porque la integral te da un conjunto en realidad. Cuando integras una función te da un conjunto de funciones. Pero podríamos hacer ciertos ajustes para que la integral una, eh, se vuelva una función de funciones y no una función en un conjunto. Alguien escrito. Ah, tiene problemas de cobertura. Ok. Bueno, esperemos que se solucione ese problema.
Y resulta que esta transformada de Laplace que vamos a estudiar ahora tiene ciertas propiedades parecidas a la derivada y a la integral. Recuerden que la derivada es una transformación lineal y la integral lo mismo. O sea, ¿a qué me refiero? Que si quiero derivar una combinación lineal de funciones, entonces la derivada es C1, la derivada de Y, más C2, la derivada de Z, ¿no? Eso significa que sea una transformación lineal, o que esa sea una transformada lineal. Resulta que la transformada de Laplace también es lineal. Entonces, al calcular la transformada de esto, eso lo vamos a poder escribir como A, la transformada de la segunda derivada, más B, la transformada de la primera derivada, más C, la transformada de Y, igual a la transformada de f de t. Bueno, y como les había dicho que esto de aquí se va a poder escribir como en función de la transformada de alguna cosa, la transformada de Y, más las condiciones iniciales. Y creo que aparece la transformada de nuevo o algo así. Bueno, alguna cosa con la transformada, con las condiciones iniciales. Y aquí lo mismo, más la transformada de y algunas cosas que contienen las condiciones iniciales. Más la transformada de Y igual a la transformada de f de t. Bueno, entonces aquí estamos viendo que usando la transformada de Laplace, hemos convertido a esta ecuación de aquí arriba, a esta ecuación diferencial de aquí arriba, en una ecuación algebraica donde la variable es eso de aquí, la transformada de Y. De donde podemos despejar la transformada de Y. Entonces podemos despejar la transformada de Y y nos va a dar alguna cosa aquí. Todo en función de t. Entonces, para resolver la ecuación diferencial o para buscar y, aquí solo vamos a tener que buscar una función cuya transformada sea esta función que tenemos aquí. Y de ahí vamos a obtener y. Entonces, es bastante análogo a lo que se hace con derivadas e integrales. Entonces, es una herramienta poderosa porque vamos a convertir la ecuación diferencial con condiciones iniciales en una ecuación algebraica. Veamos entonces de qué trata la transformada de Laplace, o qué es la transformada de Laplace. Bueno, entonces vamos a definir la transformada de Laplace. Como les había comentado, la transformada de Laplace es una función de funciones. O sea, si tengo una función, la transformada de Laplace es otra función. ¿Para qué tipo de funciones podemos calcular Bueno, primero se define la transformada de Laplace. La función f de t tiene que tener dominio mayor o igual a 0, o el dominio de 0 a infinito, cerrado en 0 hasta infinito. La transformada de Laplace es otra función y esa función se denota de esa manera. Esa L de f. Y esta se define de esta manera. Es la integral desde 0 hasta infinito de f de t e a la menos s de t d de t.
donde S es la variable independiente de esa función que es la transformada de Laplace. Eso no necesariamente es verdad. Y bueno, y su dominio, el dominio de esa función, de esa, no esto. Y el dominio, o sea, los valores S para los cuales esta función está definida, es para los cuales esta integral es convergente, esta integral impropia. ¿A qué nos referimos con que esa integral impropia es convergente? Entonces, recuerde que si una función con dominio eh, supongamos que tenemos una función g con dominio de 0 a infinito, o sea, que está definido para todos los reales positivos y el cero. Entonces, primero, la integral impropia de 0 a infinito de la función g, esto significa el límite cuando t tiende a infinito, o no cuando t, cuando una variable a tiende a infinito, la integral de 0 hasta a, de la función g de t. Bueno, esta integral impropia, una integral impropia de este tipo, de 0 a infinito de la función g de t, significa el límite de a tiende a infinito de las integrales de 0 hasta a de la función g de t. Entonces, esto de aquí es una notación para referirnos a esto de aquí. Y decimos que esta integral es convergente. Convergente, sí. Si esta existe. O sea, si es que este límite de aquí existe, o sea, es un número real. Cuando eso de aquí es un número real, decimos que esta integral es convergente. Entonces aquí en la transformada de Laplace está definida para los valores S de manera que esta integral es convergente.
Veamos ejemplos de la transformada de Laplace. Vamos a borrar esto mejor. Bueno, vamos a intentar calcular la transformada de Laplace de esa función, de la función e a la 2t. Para calcular la transformada de Laplace de e a la 2t, ¿qué debo de calcular? Debo de calcular la integral desde 0 hasta infinito de que f de t, en este caso f de t es e a la 2t, por e a la menos st, diferencial de t. Entonces, lo que debo de tratar de calcular es esto. Entonces, vamos a ver si consigo calcular esto. Esta de aquí es la integral desde 0 hasta un número a. Hay aquí el límite de a tiende a infinito, ¿no? Cero hasta a. Ahí me queda e a la menos s menos 2 por t, ¿no? Estoy factorizando, me va a quedar menos st más 2t. Factorizando menos, me queda menos s menos 2 por t, diferencial de t. Calculando esta integral de aquí, bueno, aquí la integral es con respecto de t, ¿no? Nuestra variable aquí es t. Aquí debemos de pensar en s como una constante. Entonces aquí me va a quedar límite de a tiende a infinito de la integral de esto que me da. Es e elevado a una constante por t. La integral es e elevado a eso y aquí 1 sobre la constante, ¿no? La constante es menos s por menos s menos 2. Esto debe estar evaluado en eh, mm, eso debe estar evaluado entonces para desde s igual a, perdón, t es la variable aquí de integración, desde t igual a 0 hasta t igual a t igual a, ¿no? Eso viene eh, por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Pues aquí me quedaría que esto es igual al límite de a tiende a infinito
Entonces, ¿eso qué significa? Sustituir en A esto para t igual a A, menos sustituir t igual a 0. Entonces aquí me va a quedar, sustituyendo en A, aquí me queda, menos, sustituyendo en 0, me queda lo siguiente. Bueno, aquí me va a quedar 0 por todo eso, solo me va a quedar 0, ¿no? Entonces, y e a la 0 vale 1. Entonces aquí me va a quedar solo eso. Entonces debo de calcular el límite de esta función cuando a tiende a infinito. Debemos de pensar en s como una constante, ¿no? Entonces, ¿cuándo puedo calcular esto? Aquí tengo e elevado a una constante por a. Entonces, recordemos cómo es la gráfica de la función exponencial. La gráfica de la función exponencial. Cuando tengo e elevado a lambda, lambda a, donde nuestra variable es a, recuerden que tengo varias opciones, ¿no? Si lambda es positivo, la gráfica ¿cómo queda? La gráfica queda más o menos así. Esa es la gráfica de e a la lambda a. Entonces, en este caso, tenemos que el límite de a tiende a infinito de e a la lambda a es infinito. Ahora, si tengo que lambda es 0, entonces tengo e a la 0, 1. Entonces la gráfica es esta. Y en ese caso el límite de a tiende a infinito de e a la lambda a es 0. Perdón, es 1. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si lambda es negativo? Si lambda es negativo, tenemos que la gráfica de la función exponencial e a la lambda a es así. Algo así. O sea, tenemos que el límite de a tiende a infinito de e a la lambda a, cuando lambda es negativo, es 0. Entonces aquí tenemos varias opciones, ¿no? Dependiendo según la observación que hemos tenido, debemos hallar prácticamente el límite de cuando a tiende a infinito de esto de aquí, de e elevado a menos s menos 2 por a. Y eso va a depender de qué valga s menos 2, ¿no? Depende de eso. Por ejemplo, si s fuera 2, entonces aquí tendría 0. Y el límite sería de esto 1, porque hemos visto que e a la 0 por a, el límite de eso es 1. Ahora, si S es mayor a 2, si S es mayor a 2, tendríamos que el límite es... si S es mayor a 2, tendríamos esto negativo, entonces el límite sería 0. Entonces el límite me quedaría aquí 1 sobre S menos 2, simplemente. Si S menos 2 fuera negativo, entonces tendríamos que este límite da...
Una observación. S igual a 2 no puede... S igual a 2 aquí no tendría sentido, porque S igual a 2 aquí me quedaría 1 sobre S menos 2. No tiene sentido, ¿no? Porque tendríamos división por 0. Entonces, por ejemplo, S igual a 2. Si S es igual a 2, aquí ya me quedaría la integral de 0 a de 1. O sea, estaríamos buscando aquí esta área. Esta área, y sabemos que el área de esta región, cuando A tiende a infinito, vale infinito. Entonces, de aquí ya podemos ver que S igual a 2 no me sirve para que esta integral, para que este límite sea finito, para que sea un número real. Bueno, entonces vamos a poner eso. S igual a 2. Tenemos que la integral de 0 a infinito de e a la 2t, que es lo que nos interesa calcular, e a la menos st, es infinito. No. Ahora, ¿qué pasa si s es menor que 2? Si s es menor que 2, aquí, eso de aquí va a ser, eso de aquí más bien va a ser un número positivo por a. Entonces, como hemos visto aquí, ese límite da infinito, ¿no? Y esto de aquí también da positivo, así que esto va a dar infinito, infinito menos un número finito, o más un número finito va a dar infinito. Es infinito también esto. Ahora, si S es mayor que 2, si S es mayor que 2, esto de aquí es E elevado a un negativo, a un número negativo por A. Entonces, esto de aquí se hace pequeñito, como hemos visto. Se hace pequeñito, pequeñito. O sea, cuando A es muy, 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 muy grande, esto se aproxima cada vez a 0. Y este límite es 0. Entonces, solo me va a quedar esta parte. Entonces, vamos a tener ahí que el límite, o más bien la integral, de 0 a infinito, de e a la 2t por e a la menos st, diferencial de t es igual a, esto de aquí se va a 0, entonces solo me queda esa parte que es 1 sobre s menos 2. Pero esto de aquí me da la transformada de Laplace de la función e a la 2t en el valor s, donde esto es finito, ¿no? Entonces estamos viendo que la transformada de Laplace de la función e a la 2t
no está definida en S igual a 2, ni para S menor que 2. Solo está definida para S mayor a 2, y la transformada de Laplace de esta función en el valor S mayor a 2 es esto. Entonces, tenemos que la transformada de Laplace de la función e a la 2t, esto evaluado en un valor s, bueno, porque recordemos que la transformada de Laplace es una función, es la función 1 sobre s menos 2, con dominio s mayor a 2. Entonces, la transformada de Laplace es esta función con dominio s mayor a 2. ¿Tienen preguntas sobre esto? Y que disculpe, ¿será que puede explicar una vez más el ejercicio? Yo estoy un poco confundida. Ok. Bueno, de todas maneras, más adelante, bueno, como al igual que como se hacía en derivadas, recuerden que cuando tenemos derivadas, tenemos una definición de derivada, pero no usamos la definición de derivada para derivar, ¿no? Entonces, de la misma manera, para la transformada de Laplace, no vamos a usar la definición de la transformada de Laplace para calcular transformadas de Laplace de funciones, sino vamos a primero calcular las transformadas de Laplace de algunas funciones muy usuales, y luego con las propiedades de la transformada de Laplace vamos a calcular la transformada de Laplace de otras funciones que sean combinaciones lineales o de esas funciones que tenemos. Bueno, pero de todas maneras, repasemos este problema. En este ejemplo queremos ver si se puede calcular la transformada de Laplace de esta función. La transformada de Laplace de una función está definida como la integral desde 0 hasta infinito de la función por e a la menos st. Esto para los valores s para los cuales esta integral es un número finito. Bueno, entonces intentando ver cómo es la transformada de Laplace de esto, si es que existe, entonces debo de intentar calcular esta integral, ¿no? Por la definición, esto es la transformada de Laplace, en caso de que se pueda calcular. Pero por definición, la integral desde 0 a infinito es el límite de a tiende a infinito de la integral de 0 hasta a de la función que tenemos. La función que tenemos ahí es e a la menos s menos 2t diferencial de t. Aquí vean que nuestra variable de integración es t, no s. Aquí debemos pensar en s como una constante. Entonces, integrando esta función, la integral es esto de aquí, esto desde 0 hasta a, ¿no? Reemplazando aquí, reemplazamos esto. Ahora necesitamos ver cuándo este límite existe, cuando a tiende a infinito. Si s es igual a 2, aquí s igual a 2 no lo puedo poner, ¿no? Porque tendría división por 0. Entonces, s igual a 2 lo tendría que ver aquí ya. Si s es igual a 2, aquí tendría la integral de 1. O sea, estamos integrando esta función. Y esta área es infinito, ¿no? Cuando a tiende a infinito. Porque aquí lo que se está calculando, en la integral de 0 hasta a de 1 por diferencial de t, es esta área, ¿no? Esta área hasta el valor de a. Pero al calcular el límite de a tiende a infinito, eso claramente da infinito, ¿no?
Entonces de ahí estamos viendo que si s es igual a 2, esta integral de aquí da infinito. Ahora, si s fuera menor que 2, tengo s menor que 2, eso quiere decir que s menos 2 es negativo. Un número negativo por un número por menos me da positivo. Entonces tendría e elevado a un número positivo por a. Entonces quiero calcular el límite de eso, de e elevado a un número positivo por a, cuando a tiende a infinito. E elevado a un número positivo por a tiene esta gráfica. O sea, la función crece. Eso significa que ese límite es infinito. Entonces esto de aquí tiene límite infinito cuando s es negativo, pero cuando s es menor que 2. Entonces eso hace que la integral, que esta integral que estamos calculando sea infinito cuando s es menor a 2. Ahora, si s fuera mayor que 2, entonces aquí tenemos que esto de aquí es e elevado a un número negativo por a. Y e elevado a un número negativo por a tiene esta gráfica. Y el límite de e elevado a un número negativo por a, cuando a tiende a infinito, es 0. Entonces, en este caso, este límite de aquí va a ser 0 y solo me va a quedar esto, que no depende de a, que es 1 sobre s menos a. Entonces, aquí estamos viendo que esta integral solo existe para cuando s es mayor que 2. Entonces, con eso tenemos que la transformada de Laplace de e a la 2t en el valor s es 1 sobre s menos 2. Cuando s es mayor que 2, solo está definida para esos valores. Porque para otros valores no existe. Recuerden que la transformada de Laplace solo está definida para los valores en los cuales esta integral es convergente, o sea que esta integral es finita. Bueno, no sé si ha quedado más claro, pero bueno, tal vez con más ejemplos quede un poco más claro. Bueno, recuerden que en la definición de la transformada de Laplace no se pide que la función sea continua, ¿no? Necesariamente. Solo se pide que esta integral exista. Entonces, en este ejemplo tenemos una función que no es continua. Vamos a ver que sí vamos a poder calcular su transformada de Laplace. Bueno, para calcular la transformada de Laplace de esta función, ¿qué debemos de calcular? Debemos de calcular la integral de 0 a infinito de la función f de t por e a la menos st. Eso debemos de calcular. Debemos de ver para qué valores de s este límite existe, o esta función existe, esta integral existe. Recuerden que por definición esto es el límite de a tiende a infinito de la integral de 0 a infinito de f de t, perdón, de 0 a f de t e a la menos st. Tenemos que ver entonces para qué valores de s esto existe. Bueno, aquí tenemos que la función que nos han dado en este ejemplo es 1 menos t para valores de t que están entre 0 y 1. Y para valores de t que son mayores o iguales que 1 es 0. Entonces aquí
me convendría, como a tiende a infinito, aquí me convendría poner esta integral desde 0 hasta 1, por una parte, y después de calcular la integral desde 1 hasta infinito, ¿no? O desde 1 hasta a. Recuerden que se puede hacer esto en integrales. Eso se puede poner como la integral desde 0 hasta 1 de la función f de t a la menos st más la integral de e a la 1 hasta a de la función. Entonces tenemos eso. Eso se puede hacer, ¿no? Es una de las propiedades de la integral. Si, bueno, si vemos por la interpretación de la integral, eh, la integral calcula el área bajo la curva, ¿no? Si lo calculo desde A hasta B, la integral de A a B de la función, si esa es la gráfica de la función f de x, pero eso se puede dividir. Si tomo un punto C en intermedio, pues lo puedo dividir. Puedo calcular esta área como esta área más esta área, ¿no? Entonces esto de aquí se puede escribir como la integral de A a C de la función más la integral desde C hasta B de la función. Bueno, cuando no tenemos funciones continuas, como en nuestro caso, se pueden hacer ciertos ajustes y ver que esto de aquí también es verdad. Entonces, tenemos esto. ¿Por qué he hecho esto? Porque la definición de la función f de t es distinta para el intervalo de 0 a 1 y, bueno, es de una manera para el intervalo de 0 a 1 y de otra para los valores de t mayores o iguales que 1. Porque para valores mayores, para valores de t mayores o iguales que 1, f de t vale 0. Entonces aquí esto de aquí vale 0. Entonces esta integral es la integral de 0, que es 0. Así que solo me queda el límite de a tiende a infinito de la integral de 0 a infinito, perdón, de 0 a 1 de f de t. F de t entre 0 y 1 es 1 menos t. E a la menos st. Potencial de t. Bueno, aquí estoy calculando el límite de a tiende a infinito y aquí ya no aparece a. Esto ya no depende de a, o sea, es considerado como una constante. Y el límite de una constante es la constante. Entonces aquí no hay necesidad ya de usar el límite, bueno, esto de aquí, ¿no? Entonces aquí tendría que eso es igual a la integral de 0 a 1 1 menos t por e a la menos st.
Entonces debemos de calcular esa integral. ¿Cómo lo hacemos? Por integración por partes, me parece, ¿no? Mm, Necesitamos calcular la integral de 1 menos t por e a la menos st. Aquí debemos de pensar en s como una constante, recuerden. Y aquí tenemos que u por parte sería u igual a 1 menos t. Y d de b me convendría colocarlo como e a la menos st, diferencial de t. Entonces aquí la diferencial de u me da menos la diferencial de t, ¿no? La derivada de esto con respecto de t me da menos 1 por diferencial de t. De aquí d sería la integral de esto. La integral de esto es menos 1 sobre s de e a la menos st. Entonces esto de aquí es igual a u por b, esto por esto, me da menos 1 menos t por s, e a la menos st, sí, sí, menos la integral de b de du, esto por esto. Entonces eso me da, aquí me va a quedar menos 1 sobre s por esto, ese menos con ese menos da más, así que me queda 1 sobre s de e a la menos st diferencial de t. Y esto me da menos 1 menos t sobre s, e a la menos st. Aquí la integral de e a la menos st es menos 1 sobre s, e a la menos st, ¿no? Entonces aquí me quedaría más 1 sobre s cuadrado, e a la menos st, más una constante, ¿no? Pero para calcular la integral indefinida, o más bien definida, solo necesito una función. Entonces, esto de aquí me da. Entonces, recordemos, es menos 1 menos t sobre s, 1 menos t sobre s, ok. Entonces aquí me quedaría, esa integral me da menos 1 sobre, no olvida, arriba era 1 menos t sobre s, aquí e a la menos st, más 1 sobre s cuadrado, e a la menos st. Voy a ir ahí de nuevo para ver si es esto. Sí, sí, ok. Esto para t igual a 0 hasta t igual a 1. ¿No? Que son los límites de integración. Entonces, esto es igual a sustituir aquí t igual a 1. Aquí sustituyendo t igual a 1, eso de aquí da 0. Eso de aquí da 1 sobre s cuadrado e a la menos s. 1 sobre s cuadrado e a la menos s. E a la menos s lo para ahí nomás. Solo eso da en t igual a 1 menos en t igual a 0. En t igual a 0, aquí da e a la 0 que da 1. Aquí me da menos 1 sobre s. Menos 1 sobre s. Aquí daría 0. Aquí me va a quedar solamente 1 sobre s cuadrado. Entonces esto da
e a la menos s sobre s cuadrado más 1 sobre s menos 1 sobre s cuadrado. Entonces, eso es esa integral, ¿no? Lo hemos podido calcular casi para todo s, menos para los valores de s donde s vale 0. Si s vale 0, ¿qué pasaría? Veamos aquí. Si s fuera 0, aquí tendríamos s igual a 0, entonces sería e a la 0, que es 1. Entonces tendríamos que integrar 1 menos t, la integral de 1 menos t, desde 0 hasta 1. Entonces, esto de aquí que hemos hecho es eh, para s diferente de 0, ¿no? Si s es 0, entonces la integral en realidad era diferente, ¿no? Me va a quedar que la integral desde 0 hasta infinito de la función f de t por e a la menos st es justamente la integral desde 0 hasta 1 de 1 menos t. Y eso es esta integral es t menos t menos un medio de t cuadrado. Y que, disculpe, ¿y qué hicimos con e elevado a la menos st? E a la menos st. ¿De qué parte? ¿De esta parte? Ah, Sí, que, ¿por qué no la pusimos en la integral? aquí s vale 0. Entonces e a la 0 es 1. Aquí estoy calculando solo para s igual a 0. Está bien, Inge, gracias. Ok, no hay problema. Entonces me quedaría esto. No de nada. Esto desde t igual a 0. Entonces esto me daría 1 menos un medio. En 0 me da 0. Pues menos solo eso. Entonces me da un medio. Bueno, entonces aquí estamos viendo que si s es 0, esta integral me da un medio. Y si s es distinto de 0, entonces la integral queda esto de aquí. Entonces aquí estamos viendo que se ha podido calcular la transformada de Laplace de la función f de t, que está definida de esta manera, para todo valor de s. Y la transformada de Laplace es un medio para s igual a 0, y para s distinto de 0 es esto de aquí. Entonces la transformada de Laplace de la función f de t considerada, el valor s es igual a... aquí voy a necesitar esto. A un medio cuando s vale 0.
Y si S no vale 0, entonces la transformada de Laplace es esto de aquí. E a la menos S sobre S cuadrado más 1 sobre S menos 1 sobre S cuadrado. Esto en el caso de que S sea distinto de 0. Entonces aquí estamos viendo que el dominio en este caso de la transformada de Laplace son todos los reales. Y la transformada de Laplace está definida de esta manera. Ok. ¿Tienen preguntas sobre esto? Inge, y en este caso, ¿por qué no empleamos ese mayor y menor igual a 0? Porque en este caso no es necesario, porque aquí el límite de a tiende a infinito ya desaparece antes y ya no aparece a. Entonces ya no es necesario hacer ese análisis por separado. Aquí sí era necesario porque aparecía e elevado a un número que depende del signo del signo de menos s menos 2. Este límite depende del signo de menos s menos 2. Por eso lo hemos separado en tres partes. Si esto de aquí fuera 0, ¿qué pasaría? Si esto de aquí fuera menor que 2, esto de aquí daría positivo. Entonces es de una manera. Si s es mayor que 2, eso de aquí sería negativo y el límite daría una cosa diferente. Es por eso. Y aquí no pasa esto. Está bien, Inge, gracias. Nada. Bueno, pese que aquí bueno, en esos dos ejemplos, hemos podido calcular la transformada de Laplace. Claro que no, hemos visto que la transformada de Laplace no necesariamente está definida para todos los valores de S, ¿no? El dominio puede ser menor de lo que se espera. Pero no siempre es posible encontrar la transformada de Laplace. En este ejemplo vamos a ver que existen funciones para las cuales no existe transformada de Laplace. Bueno, aquí, si quiero calcular la transformada de Laplace de la función e a la t al cuadrado, entonces debo de calcular la integral de 0 a infinito de la función, que en este caso es e a la t al cuadrado, por e a la menos st, diferencial de t, y esto es igual a la integral de 0 hasta a. Bueno, aquí antes de eso, esto es igual al límite de a tiende a infinito de la integral desde 0 hasta a, la función e al cuadrado menos st. Entonces debemos de calcular esta integral. Si quiero calcular la transformada de Laplace de esta función, lo que se debe tratar de calcular es esta integral. Bueno, entonces aquí, ¿cómo calculamos esta integral? Y ver
si esto existe para algún valor de S, ¿no? Mm, Bueno, entonces aquí tendríamos eh, intentar ver cómo calcular esta integral primero, ¿no? La integral de e a la t al cuadrado menos una constante por t. ¿Se puede calcular esta integral? Eh, Esa integral no se puede calcular, creo. Mm, mm. Vamos a cambiar la función porque creo que esto no se puede integrar, ¿no? La función e a la t al cuadrado menos st menos una constante por t, creo que no es integrable, o sea, sí es integrable, pero no se puede calcular en función de, como composición de funciones elementales. Entonces, mejor cambiamos la función para que, bueno, para que nos resulte un poco más fácil. Aquí queremos dar un ejemplo de una función donde no podamos calcular la transformada de Laplace. Bueno, tal vez no se me está ocurriendo simplemente. Pues entonces necesitaría calcular la integral de t a la t cuadrado menos st. Entonces, aquí quiero calcular la integral de t a la t cuadrado menos una constante por t. Bueno, aquí probablemente sea conveniente hacer un cambio de variable, u igual a t cuadrado menos st. Entonces de aquí tendría que la diferencial de u es la derivada. Aquí daría 2t menos s diferencial de t. Mm, Bueno, no sé si vamos a poder integrar también esto. Ujú. Porque voy a necesitar... voy a necesitar de alguna manera aquí S. Tal vez deberíamos usar primero integración por partes. No sé si ayudaría. Integración por partes no ayuda, creo. Mm, no, integración por partes no ayuda porque tendríamos el mismo problema que teníamos antes. Bueno, tal vez deberíamos usar entonces otro método para ver que esto no se puede calcular, ¿no? A ver si mantenemos la función que estaba. Queremos calcular esta integral. Mm, eh, Entonces quiero calcular. Queremos calcular y igual a. No, la función es y igual a e a la
x cuadrado menos a por x. Por x. Eso está bien. Bueno, aquí podemos ver que esa integral, la integral que queremos calcular es la integral de e a la x al cuadrado menos una constante por x, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, para algunos valores de la constante, y vemos que esa integral, bueno, recuerden que la integral es el área bajo la curva. Que la integral es siempre el área bajo la curva, ¿no? Desde 0 hasta infinito, o sea, desde aquí hasta para adelante. Y aquí vemos que esa integral nunca es pequeña, pero tenemos que demostrar por qué no es pequeña esa integral. A ver, aquí vamos a aumentar el valor de A. Entonces aquí vemos que la integral bajo la curva siempre es grande, pero tenemos que demostrar por qué es grande. Bueno, hasta cierto momento, según la gráfica, es pequeño lo que queda bajo la curva, pero después de cierto punto es grande lo que, bueno, parece ser grande, aunque no tan grande tampoco. Tenemos que demostrar por qué. Bueno. Bueno, voy a revisar si he puesto el ejemplo correcto aquí, o solo no se me está ocurriendo cómo integrar esto, pero me parece que esto no se puede integrar. Eh, bueno, el punto con ese ejemplo es que no siempre se puede calcular la transformada de Laplace de una función. Existen funciones donde la transformada de Laplace no existe. Pero podemos dar una gran cantidad de funciones para las cuales la transformada de Laplace existe. Y ese tipo de funciones está dada por este teorema, que dice que si tengo una función f que es continua por pedazos, voy a definir lo que es continuidad por pedazos, en el intervalo de 0 a infinito, y existen constantes positivas a, k y m, de manera que la función f de t queda por debajo de la función k por e a la at. Para todo t mayor o igual a m, entonces la transformada de Laplace existe justamente para s mayor a a. Recuerden que la transformada de Laplace de la función e a la at, bueno, no, en realidad hemos calculado la transformada de Laplace de e a la 2t, ¿no? Y hemos visto que la transformada de Laplace de e a la 2t existe para s mayor a 2. Ahí lo he escrito. Para s mayor a 2. Entonces, aquí dice que si esta función supera la función f de t después de un t mayor o igual a m, entonces la transformada de Laplace existe también para la función f de t. Bueno, aquí lo que este teorema dice es que la función continua por pedazos significa que se puede dividir el intervalo de 0 a infinito en subintervalos, de manera que
la función sea continua en cada uno de esos intervalos. O sea, la función podría ser algo así. Y así, sucesivamente. Continua por pedazos significa eso. Y otra cosa, otro requisito más, no solo tiene que ser continua en cada uno de esos subintervalos, sino que los límites laterales en estos puntos deben de ser finitos. O sea, no me sirve una función de este tipo, por ejemplo. Algo así. Así que en esa parte esto se vaya al infinito. Ese tipo de funciones no sería continua por pedazos. Continua por pedazos es algo así, como esto de aquí. Que en los puntos de discontinuidad los límites laterales son finitos y en cada subintervalo de la división la función sea continua. Eso es continua por pedazos. Entonces, para funciones de este tipo, y además que satisfagan lo siguiente, tengo la función k a la at para algunos valores de k y a. La gráfica es más o menos así. Dice que si la función f de t en valor absoluto queda por debajo de esta curva, si la función f de t queda por debajo, digamos, no sé, desde un cierto m además, no necesita ser para todo valor, desde un cierto m, si la función f de t queda por debajo de esa curva, no sé, puede ser lo que sea, pero por debajo de esa curva, y además que la función sea continua por pedazos, entonces para ese tipo de funciones siempre es posible calcular su transformada de Laplace. Aunque, bueno, eso de manera teórica, ¿no? No necesariamente a mano vamos a poder calcular la transformada de Laplace de este tipo de funciones. Pero de manera teórica sí existe la transformada de Laplace para ese tipo de funciones. Para funciones que son continuas por pedazos y para funciones que en valor absoluto, a partir de un m, están por debajo de la función k e a la at. Y casi todas las funciones que vamos a considerar a partir de ahora tienen este comportamiento. O sea, son continuas por pedazos y en valor absoluto, a partir de un m, quedan por debajo de una función del tipo k e a la at. Entonces, para esas funciones existe su transformada de Laplace. Entonces, las funciones que vamos a considerar a partir de ahora tienen transformada de Laplace. Ok. Bueno, continuamos con esto en la próxima clase. Y eso. Si no tienen preguntas, nos vemos la próxima clase. Bueno, pueden poner presente. Bueno, lo voy a ver igual en Insights. Hasta luego, Ike. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao, chao. Hasta luego, Inge.